Bueno, bienvenidos a todos. Agradecer a Fede Lorce la oportunidad de transmitiros lo que vamos a ver hoy, que es un tema bastante importante. No sé si ya habéis tenido todos acercamiento a esta cuestión, pero bueno, es un ámbito que de hecho el año que viene, a enero, que era junio, ya lo veremos en la diapositiva, a junio de este año era obligatorio la adaptación a factura electrónica Verifactu. No os preocupéis, por cierto, que veo aquí a un asistente, una compañera anotando, no os preocupéis que luego os pasaremos la grabación y tenéis las anotaciones, bueno, la grabación mía y todas las explicaciones con la diapositiva y con todo. Así que no os preocupéis, ¿vale? Cualquier cosa, interrumpidme, ¿vale? Es decir, que tenemos al final una parte de dudas, tanto de lo que yo comente como del programa. Al final lo comentamos, pero si hay alguna duda que en el momento surja, me paráis, levantáis la mano y preguntáis, ¿vale? Que lo interesante es que lo hagamos muy práctico, ¿vale? Para que vosotros, pues bueno, no se os olviden las dudas, ¿vale? Bueno, agradecer a Fede Lorce y vamos a ello, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a desgranar y vamos a entender los objetivos que debemos marcaros, que debéis marcaros durante este año, porque a junio de este año teníamos la obligación de adaptarnos a la factura electrónica Verifactu. Ahora os explicaré qué es, en qué consiste. Pero bueno, por suerte tenemos más tiempo. Lo que pasa es que no podemos dormirnos, porque se ha prorrogado a 1 de enero del año que viene. Tiene unas ciertas salvedades y unos ciertos perfiles de clientes, perfiles de empresas que no son obligatorios a adaptarse, pero la mayoría tenemos que adaptarnos a fecha 1 de enero del año que viene. No os preocupéis porque veremos hoy, que es un taller resumen, ¿vale? Bueno, lógicamente esto lo detallamos mucho más en la presentación, en el curso que ha presentado mi compañero Antonio, ¿vale? Pero hoy quiero que os quedéis con el aspecto general, que lo entendáis y que no tengáis miedo por ello, ¿vale? Porque realmente hay mucho desconocimiento, mucha preocupación y lo que quiero quitaros un poco esa preocupación, ¿vale? Obviamente tenemos un reto ahí, que hay que digitalizarse para cumplir esto. Ojo, eso sí, tenemos que digitalizarnos, porque si no nos digitalizamos esto no lo cumplimos, ya veremos el porqué. Importante que más o menos os quede claro todos los conceptos, ¿vale? Con lo cual hoy vamos a ver el concepto de digitalización fiscal, ¿vale? ¿Qué es esto de la digitalización fiscal? Resumen muy rápido y frase muy rápida: el futuro de la facturación y la contabilidad en España. Así de claro. ¿Y por qué? Bueno, ahora lo veremos, no os preocupéis. Ahora veremos y vamos desgranando todo, ¿vale? Pero tenéis que tener en cuenta que a partir del año que viene la digitalización fiscal es un concepto que va a estar en nuestra orden del día. Bueno, digitalización fiscal, y realmente, como tengo que hacer la digitalización fiscal, para hacer la digitalización fiscal tengo que hacer la digitalización global de nuestra pyme, ¿vale? Con lo cual esto es muy importante. Cuestiones, ¿vale?, que vamos a ir viendo. Y el por qué va a dar paso a esta digitalización fiscal. Estas cuestiones importantes, ¿vale? Es decir, la facturación tradicional, es decir, papel o PDF incluso, que bueno, podemos decir, bueno, yo ya estoy digitalizado, porque yo envío mi factura por PDF, por email. Pues no. Eso es digitalización, pero parcialmente. Veremos próximamente que eso ya incluso está invalidado, ¿vale? Es decir, ya no se va a poder enviar el año que viene una factura por email en PDF, ¿vale? No se puede, ¿vale? Hay una serie de procesos y hay que cumplir una serie normativa y que aquí lo tengo, ¿vale? Se va a requerir lo que se llama un formato estructurado de factura. Y ese formato estructurado es un formato en XML, ¿vale? No sé si alguno de casualidad habéis visto este tipo de ficheros, ¿vale? Pues a partir del año que viene la obligatoriedad de intercambio de facturas entre cliente y proveedor va a ser obligatoriamente en formato XML. De hecho, no sé si hay aquí alguno que trabaje con entidades públicas. Todos los que trabajáis con entidades públicas sabéis que ya desde hace unos años, de hecho ahora veremos un poquito de historia rápidamente, de que la historia de esto de la factura electrónica y todo esto, y veremos ahí que todos los que trabajáis con entidades públicas ya desde hace años tenéis que hacer factura electrónica, ¿vale?, con formato estructurado XML. Pues lo que se pretende es eso que ya es obligatorio en entidades públicas desde hace unos años, extenderlo a todas las empresas de España, ¿vale? Esa es la idea. Nos ayudará obviamente a reducir errores. De hecho, no sé si a nivel de ciberseguridad va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque que eso también lo vemos en el programa, por cierto, ¿vale? Que es muy importante, ¿eh? El ámbito de la ciberseguridad hoy día es importante y preocupante, porque no sé si a algunos ha pasado que cuando enviáis un documento factura por email, hay un tipo de ataque que se llaman los ataques man in the middle. Coge la factura, os cambian el número de cuenta y vuestro cliente paga a otra persona.
Mira, por aquí están diciendo que sí ha pasado, ¿verdad? Pues eso, precisamente, una de las cosas que va a evitar el formato estructurado es precisamente eso. Y se está dando muchísimo, ¿eh? Yo en concreto me encuentro todos los meses una empresa que le ha sucedido esto. O conozco a alguien o hablo con alguien, una al mes. Y fijaros, al final una persona que se encuentre una al mes se está dando muchísimo, ¿vale? Con lo cual eso va a ayudar mucho. Como decía, la mejora sustancial de la ciberseguridad y lo más importante, y por eso lo pongo aquí en negrita, la digitalización completa, ¿vale? Es decir, realmente como tenemos que perseguir y tenemos que conseguir una digitalización fiscal, la digitalización fiscal nos conlleva que tenéis que hacer todos en vuestras pymes una digitalización completa, ¿vale? Y digitalización además con el conocimiento de qué estamos haciendo, ¿vale? Porque muchas veces hablamos de digitalización, sí, yo he montado el programa que me llamaron a la puerta, vinieron, me ofrecieron y este es el que utilizo. Y yo ya con esto estoy digitalizado. No, ¿vale? Aquí lo importante, y de hecho es una de las ventajas también del programa, precisamente es entender qué es el ecosistema digital, cómo funciona el ecosistema digital y que entendáis y os digitalicéis correctamente, ¿vale? Ese es el objetivo también que queremos transmitir, ¿vale? Perdonadme que el puntero está un poquito, vamos a darle despacito, a ver. Bueno, si no me voy aquí y listo, más fácil. Bueno, vamos a hacer una cosa, perdón, vaya hombre, vamos a darle aquí, perdonadme, que tengo aquí una cosita práctica. Ahí, vale, ahora creo que sí. Vale, vamos a hacer una cosita práctica que quiero primero saber con qué conocimientos contamos, coger todos los móviles, escanear ese QR, ¿vale? Y quiero que me respondáis esa pregunta. ¿Qué es para vosotros la factura electrónica? ¿Vale? A ver qué conceptos salen, ¿vale? Ir poniendo palabras y conceptos y vamos a ir viéndolo aquí, ¿vale? A ver qué va saliendo. Podéis entrar también, si no funciona el QR, entrar aquí también en la web y ponéis el código, ¿vale? A ver, perdón. Creo que ¿No lo coge? Bueno. Puede ser que esté ahí. Sí, si no metéis en slido.com y ponéis el pin. Venga, vamos a ver qué sale. Mira, 5 participantes tenemos ya. Factura en formato digital. Bueno, vale. Un poquito más concreto, venga. A ver qué va saliendo por ahí. Avance, bien, perfecto. Ese concepto me gusta, el de avance. Bueno, este compañero que ha puesto ahí el numerito. Vale, factura digitalizada, perfecto. Control fiscal, bueno, sí, ya lo veremos. Ya lo veremos, obviamente, que también es control fiscal, pero bueno, a mí siempre me gusta transmitir un poco comodidad, por supuesto, también, ¿vale? Me gusta transmitir, lógicamente, aparte del control fiscal, pues bueno, las otras ventajas que obviamente nos va a dar, ¿vale? Porque efectivamente va a haber más control fiscal, pero también va a haber más facilidad fiscal, ¿vale? Los compañeros, seguridad, perfecto, seguridad, ¿vale? Información fidedigna, efectivamente, muy bien, ¿vale? Porque realmente esto lo que va a evitar son los errores, como os decía, ¿vale? Control, seguridad, perdón. Como te equivoques, No. Bueno, ahora veremos eso. Vale, muy bien, esa pregunta. Mira, aquí una compañera ha dicho que como nos equivoquemos, estamos jodidos, permitidme el concepto. Complicado. Fundido, vale, perdona, Pues, a ver, sí o no, porque realmente tú tienes la funcionalidad de poder cancelar una factura, poder emitir otra, quiere decir que eso no hay ningún problema, ¿vale? En ese aspecto. Con lo cual... Claro, sí, pero bueno, eso no os preocupéis porque ya veremos que el sistema lo que hace es que cuando guarda la factura se envía inmediatamente a Hacienda. Es un proceso que ahora lo veremos, sí. No os preocupéis, sin miedo, lo explicaré hoy, no os preocupéis, ¿vale? Bueno, seguridad, control fiscal, factura digitalizada, muy bien, perfecto. Bueno, yo creo que más o menos las bases las tenemos, ¿vale? Así que vamos a ir avanzando, ¿vale? Voy a ir dándole aquí porque parece que el punto... Ahora ya, vale. Bueno, ¿qué es una factura electrónica? ¿Vale? La factura electrónica es un documento digital de índole fiscal, ¿vale? Que se expide en formato electrónico, condicionado obviamente al destinatario, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final ese formato electrónico que generamos, el destinatario tiene que tratar ese mismo formato electrónico. Por ejemplo, los que estáis por aquí que trabajáis con entidades públicas, obviamente tenéis que adaptaros a lo que la entidad pública permita,
¿vale? Por eso es un documento, digamos, condicionado al destinatario. Y tiene los orígenes, fijaros, que estamos hablando de que a 2026 es cuando va a empezar aquí en España. Pero fijaros que esto tiene origen en legislaciones latinoamericanas que surgieron en los años 2000 y 2005. Y decimos, ostras, es que aquí vamos a ser los primeros en la factura electrónica. No, para nada, en absoluto. Fijaros que surgió en el año 2000-2005, de hecho ahora vamos a ver unos mapitas muy rápidos, una historia muy rapidita, para que veáis un poco de dónde viene todo esto, ¿vale? Fijaros aquí, en el año 2007 en Argentina fue el primer país que hizo obligatorio la factura electrónica, en 2007. Al final, yo creo que, bueno, y todos compartiréis conmigo que realmente vamos tarde, vamos muy tarde, ¿vale? Ahora lo veremos. Bueno, aquí veis otros países, México, Brasil, bueno, la década de los 90, fijaros que en la década de los 90 incluso hubo un consenso, el consenso de Washington también, para la gestión de pública igual, y los modelos de B2B, B2C también fueron necesarios para la tributación, ¿vale? Aquí tenéis un mapita con la obligatoriedad y lo que estaba en proceso, ¿vale? Lo que está en proceso. ¿Qué más? Luego, bueno, para que veáis un poquito, ¿vale? Toda la parte, digamos, de China, toda la parte de la India, etcétera, etcétera. Bueno, fijaros, Singapur en 2018, ¿vale? Que aquí tenéis un poco el sistema, las redes comerciales, bueno, instalar el sistema People, que se llama allí, el sistema People es el que está instaurado allí en la parte de Asia, bueno, y otros países también en 2017, impulsados por el gobierno para evitar el fraude fiscal, ¿vale? Voy a ser muy rápido, porque esto al final, bueno, lo que nos interesa es España, pero para que veáis un poquito que pues somos, bueno, estamos siendo de los últimos, ¿vale? De los últimos. Fijaros que hasta en África, es decir, en 2016 en Túnez lo mismo, se habilitó, y en 2019 en Angola, para la facturación anual de más de 50 millones de canguas, que son 136.000 euros, ¿vale? Pero fijaros que esto fue en el 2019, ¿vale? Justo el año antes del COVID, ¿vale? Con lo cual... Y en Europa en concreto... Uy, perdóname que me he ido a la diapositiva anterior. A ver... En Europa, bueno, aquí veis el mapa general, pero en Europa vamos a verlo un poquito más en detalle, ¿vale? Porque aquí ya sí que nos influye, sobre todo no sé si hay aquí algún compañero o compañera que opere con empresas, con clientes en Europa, pero para que sepáis un poquito cómo afecta esto, ¿vale? Aquí vamos a dividirlo en Europa en tres partes, que es el B2G, el B2B y el B2C, ¿vale? El B2G es clientes, efectivamente, de gobierno, business, ¿vale? De negocio de empresa B2B, de empresa a empresa y consumidor final. Para que veáis un poquito cómo se adaptó. Este es el B2G, ¿vale? Para servicio a gobierno. Fijaros que aquí en España, como os decía, desde el 2015 ya era obligatorio la factura electrónica. Lo que pasa es que ahora se va a dar un paso más, ¿vale? Porque los formatos desde el 2015 para acá, pues no eran muy amigables. No sé qué opináis todos los que habéis comentado que trabajáis con empresa pública, seguro que sabréis que es un poquito coñazo, permitidme la palabra, seguro, porque tenéis que descargar la factura, meterlo en Facturae, ahora os da error, ahora una versión antigua, una nueva, y es un coñazo, permitidme la palabra. Pues realmente con esto lo que se va a intentar, lo que se va a conseguir es facilitar un poco la gestión tecnológica, la gestión técnica, para que no haya estas complejidades, ¿vale? Pero bueno, la realidad es que ya era obligatorio, y aquí tenéis, bueno, todos los países en los que ha sido obligatorio esta facturación electrónica de cara a gobierno, ¿vale? Vamos a ver el B2B. Fijaros que aquí en el B2B, ¿por qué he puesto 2024? Os explico. He puesto en B2B 2024 porque surgió el SI. No sé si alguno de aquí estáis en el SI, en el régimen del SI. ¿Os suena? Por ahí. Vale, una compañera, magnífico. Pues aquí hay una compañera ya que desde 2024, no sé si fue 2024 o posterior, antes, vale, correcto. Desde esta fecha era obligatorio, antes era opcional, ¿vale? Pero se estableció para empresas que facturaran más de, si no recuerdo mal, eran 6 millones de euros, si no recuerdo mal. Bueno, voluntario, sí, por supuesto, que eso es una cosa, efectivamente, fue voluntario, ¿no? Vale, magnífico. Pues mira, muy bien, muy buen ejemplo, ese. Muy buen ejemplo, porque voluntariamente se adaptó al sí, y eso lo que indirectamente hizo, pues que fuera más fácil la gestión, el seguimiento, el control, un poco el ordenarse, el digitalizarse, resúmenes mensuales, ventajas fiscales, ¿sí? ¿Duda? Es voluntariamente obligatorio. Si te quedas en el relevo.
Ah, vale, eso sí, correcto. Si tienes algún régimen efectivamente fiscal concreto, a veces es obligatorio también. Sí. Que hay algunas ciertas particularidades, ¿vale? Pero para que veáis un poquito que, bueno, en el B2B ya estaba obligatorio. De hecho, aquí ya os doy un dato importante. Por ejemplo, la compañera que ya está en el SI, ella, por ejemplo, va a tener una pequeña ventaja, ¿vale? Y es que los que están en el SI no están obligados a adaptarse a Verifactu, a usar un software de Verifactu, con lo cual eso es muy interesante, ¿vale? De hecho, hay algunas empresas que han decidido acogerse voluntariamente al SI para evitar ir a Verifactu, porque Verifactu y el SI tienen ciertas diferencias, ahora lo veremos, ¿vale? Ahora veremos un poco esas diferencias, ¿vale? Y me tengo que ir por aquí, perdonadme, vamos a ver. Vale, y el B2C, ¿vale? En el ámbito del B2C, fijaros que Europa ya está prácticamente en blanco. La única que lo tiene obligado es Italia, desde el 2019, es decir, todos los clientes que van a un comercio como consumidor final, Italia lo tiene obligado desde el 2019 a emitir la factura electrónica. Sí que es cierto que aquí falta un puntito, que ahora lo veremos, aquí arriba en el norte, ¿vale? Que no sé si os suena, pero falta un puntito que es Ticket Buy, ¿vale? Que es en el País Vasco, que sí que empezó a ser obligatorio desde el año, si no me equivoco, desde el año 2021, ¿vale? Si no me falla la cabeza. Tengo tantas fechas en la cabeza, perdonadme, y tantos datos que muchas veces se va la información, ¿vale? Ahora veremos, ¿vale? Ahora veremos porque el nuevo sistema Verifactu y factura electrónica es el primo hermano, por así decirlo, el primo hermano del sistema que trabajan en el País Vasco de Verifactu, ¿vale? Y el sistema de Verifactu lo veremos, que se llama, perdón, Verifactu, Ticket Buy, que es el que está en el País Vasco, Verifactu es el, como os decía, el primo hermano, pues genera, cuando generáis vais a un comercio, vais a tal, automáticamente genera un código QR que está linkado con el sistema fiscal del País Vasco, ¿vale? Ahora lo veremos. Y Ticket Buy, pues es, como os decía, primo hermano de Verifactu, ¿vale? Vale. Fijaros cómo, bueno, esto es el reporte obligatorio a la agencia tributaria, que aquí, bueno, aquí están fechas un poco el reporte automático, porque aquí os explico la diferencia, ¿vale? Entre perdón, me he ido hacia atrás, a ver. Aquí el tema de reporte a consumidor final con respecto al reporte obligatorio es diferente, ¿vale? La factura electrónica, que eso sí que quiero que hoy quede súper claro, aunque lo vamos, como os decía en el programa, esto se ve mucho más en detalle y se ve mucho más detallado. Sí que quiero que tengáis claro que una cosa es la factura electrónica, ¿vale? Y otra cosa es el reporte obligatorio a la agencia tributaria. Es decir, que tú generes un formato de factura electrónica, como ya se hace, por ejemplo, de cara a gobierno, y tú generes eso en formato estructurado XML, no significa que haya un reporte obligatorio a Hacienda. Son cosas diferentes, que ya veremos que, de hecho, hay dos normativas, que ahora lo veremos, que una normativa exige la factura electrónica y otra normativa exige el reporte obligatorio a la agencia tributaria, ¿vale? Son cosas diferentes, ¿vale? Y eso quiero que hoy salgamos de aquí teniéndolo súper claro, ¿vale? Porque sí que es cierto que a muchos se nos va la cabeza diciendo, oye, ¿qué diferencia hay y tal? Y no queda claro, ¿vale? Y quiero que quede eso claro. Muy bien, vale. Bueno, y todo esto, ¿por qué ha surgido? Empezamos ya un poco con el origen. ¿Por qué ha surgido? Hay dos normativas, ¿vale? Que se han ido aprobando, que una es la ley antifraude, que es esta normativa de aquí, ¿vale? Que está impulsada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, donde el objetivo, ¿vale? El objetivo es reducir el fraude fiscal y para ello va a introducir el sistema Verifactu, ¿vale? Que ahora veremos específicamente qué es. Quedaros en la cabeza con eso. Ley antifraude, Verifactu, ¿vale? Verifactu es el sistema que ha montado Hacienda, que es un servidor, un software que está en cloud, en el cloud de Hacienda, donde el sistema ese va a recoger todas las facturas que nosotros generemos, ¿vale? De manera automática. Este tipo de software hay una acreditación, que es esto del software de doble uso. Os explico bien. El software de doble uso lo que evita o lo que impide es este tipo de uso de software, es porque tú puedas tener acceso a la información y tocarla. Es decir, tener tu acceso a la base de datos y poder tocar la base de datos, sin un control de un sistema, ¿vale? Es decir, no sé si me explico. No me explico, vale. Tú al final, sí, vale.
tienes un aplicativo donde tú lo tienes instalado en tu servidor, en tu infraestructura, en un servidor en la nube, y tú tienes acceso a ese servidor. Tiene que haber, los software tienen que acreditarse, ¿vale? Que hay una acreditación que todos los software tienen que cumplir, que es un sellito de Verifactu, ¿vale? Tienen que cumplir la normativa de Verifactu asegurando que el software no tiene un software de un factor de doble uso, que se llama, que es que no haya una doble contabilidad, ¿vale? Entonces, ese software que no cumpla esto, pues bueno, tiene que pasar una auditoría, que de hecho la auditoría de los software de Verifactu tiene, eso sí, tiene que pasarse a 1 de junio del 2025, con lo cual, por favor, todos los que estáis aquí, aseguraos, nada más que salgamos hoy de aquí, aseguraos que vuestro software ya esté acreditado o ya esté en proceso, porque ya, si no está acreditado, estamos ya a 4 de abril, ¿sí? ¿Duda? Y el que ya sabe que no está acreditado, pues cambiarlo. Digitalizarse y cambiarlo. Y decidir bien en la digitalización y cambiarse, ¿vale? Porque si no, a ver, obviamente el software va a saber ya si va a estar acreditado o no. ¿Por qué? Porque a 1 de junio el software sí está obligado a acreditarse, ¿vale? Sí, mi caso ya sé que no está acreditado. Vale, perfecto. Y andamos en el proceso de buscar. De buscar, vale. Pues mira, aquí por ejemplo en el programa precisamente que ha presentado antes mi compañero Antonio, detallamos mucho más para decidir qué programa, todo eso. Quiero ver para... Vale. Perfecto, perfecto. Luego no os preocupéis que mi compañero Felipe está por aquí, os da detalles y ya... Muy bien. Perfecto. Vale, pues eso, ¿vale? Con lo cual esto, por eso lo pongo en negrita, lo pongo aquí en rojo, muy importante, ¿vale? Muy importante. Por eso nos empuja la normativa a lo que hemos dicho, a la digitalización, ¿vale? Bueno, y luego no quiero entrar mucho en detalle, por eso lo he puesto aquí al final, pero bueno, va a endurecer también las sanciones y este tipo de cosas, pero bueno, no quiero tampoco inundaros con el miedo, porque realmente tiene otras muchas ventajas, ¿vale? Y tiene otras muchas ventajas y que tengáis esa tranquilidad. Que sabiendo simplemente y sabiendo de qué estamos hablando y teniendo y lanzándonos al reto de digitalizarnos, no vamos a tener ningún problema, ¿vale? Con lo cual, que tengamos esa tranquilidad. Vale, y luego, bueno, hay otra normativa, ¿vale? Que estas normativas se han ido aprobando en paralelo, ¿vale? Porque son dos entidades ministeriales diferentes y dos entidades públicas diferentes. Y es otra normativa que es paralela a la ley antifraude, que es la ley Crea y Crece, ¿vale? Esta ley, sin embargo, fijaros aquí que fue impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y, bueno, el objetivo es luchar contra la morosidad, que fijaros que aquí esto ya tiene también, aparte de que ya teníamos una ventaja con la ley antifraude, esto también tiene una ventaja muy importante para nosotros, ¿vale? El objetivo, que de hecho esto todavía no está 100% aterrizado, pero irá aterrizándose. El objetivo es crear lo que se llama aquí un observatorio de la morosidad privada, ¿vale? La planificación de fechas, ¿cuál es? Os explico. Primero, enero del año que viene, Verifactu, factura electrónica, obligatoriedad, y luego a partir del año que viene, a lo largo del año y para el 2027 se va a ir empezando a montar este observatorio. Y os explico. La idea es que las pymes nos vayamos acostumbrando a subir a Verifactu, bueno, acostumbrando, o la obligatoriedad en enero, obviamente, cuando ya esté cierto contenido en el sistema Verifactu, que ya haya un volumen de datos de todas las empresas de España subiendo la información, a partir de ese momento se va a abrir un registro diferente, que lo va a hacer este observatorio, un registro diferente, que es otro sistema paralelo a Verifactu, pero todavía no tiene ni nombre, ¿vale? Pero ese registro lo que va a hacer es que los pagos y los cobros que yo haga, emita o reciba, se van a reportar también de manera inmediata al sistema que va a montar el Ministerio. Entonces, ¿esto para qué va a ayudar? Porque va a crear un portal público donde cuando yo opere con un cliente mío, puedo ver, pues en un colorcito verde o rojo, de si es moroso, si no es moroso, tal, qué ratio tiene. Porque si yo le mando una factura, digo, oye, pago a 30 días, y me pagan a 60, pues oye, ¿qué pasa aquí? O no, o le pongo, pago a 30 días y me paga a los 20, pues oye, ratio de morosidad muy positivo, ¿vale? Entonces esto también va a ayudarnos mucho, ¿vale? Y yo creo que esto también va a ayudarnos bastante. Ahora, esto será de aquí a X tiempo, ¿vale? Todavía no hay fecha, todavía no hay obligatoriedad, ni hay nada, ¿vale? Lo primero es... Sí. Perdón, ¿y hay la ley de protección de datos? Bueno, es que, ojo, vale, muy buena esa pregunta.
Los datos, ¿vale? Realmente son datos de carácter personal. Cuando estamos hablando de empresas, en el ámbito empresarial no hay datos de carácter personal, con lo cual la normativa no afecta. Es decir, eso es una cosa también que me gusta puntualizarla porque... ¿El qué? Bueno, no, es que si un autónomo, él tiene, claro, tú puedes tener un email, lo que pasa es que mi recomendación ahí es que tú tengas un email profesional y un email personal. Obviamente, si utilizas tu email personal o tu información personal para uso profesional, pues ahí está un poco mezclando, ¿vale? Realmente los pagos, a ver, los pagos en sí, a no ser que haya un dato, imagínate que hay un dato, no sé, que pongas en el pago el NIF de quién está pagando, por ejemplo, ahí sí, porque ahí estás mandando un concepto que es el NIF, ¿vale? Hay todavía cosas ahí que están un poco medio. Lo que pasa es que realmente... Claro, no, por supuesto. Si puedes identificar a una persona, si no es negocio, es decir, si es negocio, que de hecho no sé si lo sabéis, pero el email de empresa y el teléfono de empresa, eso no va bajo la ley de protección de datos. Es decir, si vosotros recibís un email a vuestro email de la empresa y usted decís, no, es que yo no he autorizado el envío. Otra cosa sería que se haya obtenido ese email por métodos no correctos. Eso ya sería otra historia, pero eso no va bajo la ley de protección de datos, ¿eh? Ojo, muy importante, ¿eh? No va. Hay una excepción, sí. Hay una excepción a los emails profesionales. Sí, correcto. En temas estrictamente profesionales. Correcto. Pero si tú puedes identificar a una persona física... Sí, claro, obvio. Ese dato... Sí. Tienes que tener mucho cuidado. No, estoy de acuerdo. Hombre, si tú pones, yo qué sé, en tu email profesional y tú pones tu nombre completo, tu dirección de tu casa porque estás en teletrabajo y tu fecha de nacimiento, pues es cierto que no lo vas a hacer, pero si tú lo pones, ese email ya lógicamente afecta a protección de datos, por supuesto que sí, ¿vale? Pero ya os digo que esto, a ver, todavía no está 100% cerrado ni establecido, pero se va a dar, ¿vale? Porque el objetivo esto... Tener esa transparencia, pues es un poco el objetivo de la ley Crea y Crece, ¿vale? Esta normativa, pues solo afecta, ¿vale?, a empresas y autónomos que trabajan en negocios B2B, ¿vale? Eso también es importante, ¿vale? Con lo cual, al trabajar solo en negocios B2B, pues no estamos no tenemos esta problemática quizá que habéis comentado, ¿vale? Es decir, en ese aspecto. Pero principalmente está orientado solo al B2B, ¿vale? La factura electrónica con formato estructurado también la obliga, es decir, que ya obliga al formato estructurado de factura, que la ley antifraude solo obliga a Verifactu, ¿vale? Es decir, que la que realmente obliga a la factura en formato estructurado es la ley Crea y Crece, ¿vale? El formato estructurado ahora veremos qué es el formato XML que hemos comentado y toda esta cuestión. Ahora lo detallaremos, no os preocupéis, ¿vale? Pero realmente la que la obliga es la ley Crea y Crece, ¿vale? Y luego, bueno, lo que fomenta también, que esto también es muy interesante, fomenta la creación de nuevas empresas, ¿vale? Ha habilitado también un procedimiento digital, que de hecho esto está ya en proceso de implantarse, ¿vale? Se va a poder crear empresas en menos de 24 horas de manera 100% digital, sin tener que desplazarnos un notario ni absolutamente nada, y con €1 de capital social mínimo, ¿vale? Con lo cual, la ley Crea y Crece. Sí, pero ¿qué ley? Ah, bueno, no me acuerdo ahora, Si quieres luego te doy la información. Pero vamos, si buscáis en Google ley Crea y Crece, te sale la numeración de la normativa y todo, ¿vale? Es decir, no lo recuerdo ahora, perdonadme, no lo he puesto aquí, ¿vale? Luego tenemos también, también lo que fomenta la mejora del desarrollo digital, la facilitación de trámites y reducción de burocracia, que son, conceptos generales que comenta la normativa, y, el apoyo financiero, apoyo fiscal, que va a dar también ventajas y apoyo de inversión e innovación, sobre todo en procesos de crowdfunding, tema de fondos capital riesgo, financiación a emprendedores, a pymes, son conceptos generales que la normativa establece, ¿vale? Bueno, y ahora, a ver si me funciona esto, perdonadme. Vale, y ahora os hago una pregunta, ¿vale? Os hago una pregunta. Bueno, si Verifactu obliga a los negocios a utilizar software de facturación en formato estructurado y se utiliza Verifactu, indirectamente, aunque la ley Crea y Crece, por eso he puesto aquí un poco este razonamiento de pararnos y decir, fíjate, vamos a pensar un poquito, ¿vale? Si el Verifactu es obligado a todas las compañías, a todas las empresas, y la ley Crea y Crece solo impone la factura electrónica B2B, en la práctica, todos los software que tenéis que buscar ustedes, aunque sea a consumidor final,
En la práctica todos tienen que generar y todos vais a generar facturas en formato electrónico porque la normativa Verifactu obliga a ello. ¿Estáis de acuerdo conmigo? No, vale, venga, duda. Bueno, a ver. sí, dime. Creo que tengo entendido que al principio tú puedes decidir si tu empresa emite directamente a Verifactu o no. No, el 1 de enero es obligatorio. 1 de enero obligatorio 100%. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como todos estamos obligados a Verifactu, bueno, excepto los autónomos, ¿vale? Porque los autónomos, la obligatoriedad no es a enero, sino es a junio del año que viene, ¿vale? Se ha prorrogado porque... Me hablo que tienes que hacer factura electrónica. Sí, claro, ¿por qué? Tienes que hacer sí o sí factura electrónica porque para tú enviar una factura a Verifactu, el formato de factura tiene que ser un formato estructurado, ¿vale? Por eso... Pero disculpa, que Dime. tu factura, el día 1 de enero, tiene que tú ya o a alguien o a ellos mismos decidirle que sí Verifactu o no Verifactu, ¿no? No. Claro, no. Tú tienes que enviarlo automáticamente a Verifactu. Verifactu sí o sí. Sí o sí. Bueno, excepto los que están en régimen como el sí. ¿Vale? Efectivamente, ¿vale? Como el sí. Y luego lo que os comentaba, ¿vale? Que realmente al tener Verifactu, pues tenemos que tener un formato de factura electrónico, ¿vale? En ese sentido. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Veis la diferencia entre lo que es una factura electrónica y lo que es Verifactu? Que ahora lo explicaré un poco más en detalle, pero es importante que os quedéis con esa diferencia, porque las normativas que han surgido o que han lanzado estas dos obligatoriedades son diferentes y, por tanto, los conceptos, digamos, de lo que obligan también son diferentes. Una cosa es Verifactu y otra cosa es la factura electrónica, ¿vale? Son cosas completamente diferentes, ¿vale? ¿Ok? Vale, seguimos. Bueno, aquí antecedentes, ¿vale? Es decir, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde surge esto? ¿Cómo se le ocurrieron a estos dos ministerios, el Ministerio y Hacienda, de decir, bueno, vamos a montar esto? Pues todo esto viene del País Vasco, ¿vale? Que tenéis aquí TicketBuy, ¿vale? TicketBuy, que estos son las distintas haciendas forales. TicketBuy es un sistema que se puso en funcionamiento, creo que fue en el año 2021, se ha ido de manera prorrateada un poco el lanzamiento y todo esto, ¿vale? Pero lo que exige es el envío automático de facturas generadas a las haciendas forales, ¿vale? Tenéis, como veis aquí, un iconito, ¿vale? Un ticket, esto es un ticket, y con un código QR, ¿vale? Este código QR tiene esto que se llama un hash, que ya veremos lo que es. De hecho, en el módulo, todos los que os interese, vamos a ver en detalle los hash, cómo se generan estos QR, cómo lo hacen los software, qué cosas tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Hoy obviamente no nos da tiempo en una hora de presentación a verlo, pero en el programa lo vemos mucho más en detalle si os interesa, ¿vale? Bueno, si os interesa no, os va a interesar, ¿vale? Porque realmente tenéis que poner las pilas en esto, ¿vale? Esto, como os decía, veis aquí está, voluntario de 2021, obligatorio de 2022, ¿vale? Tiene un registro de confirmación y la impresión obligatoria del código QR, ¿vale? Y desde el junio del 2024, incluso las facturas de gasto, ¿vale? Porque empezó en el 2021, 2022, empezó para las facturas que una empresa generaba de venta a vuestros clientes, a sus clientes, pero desde el 2024, ¿vale? La obligatoriedad no solo es de las facturas de venta que yo genero, sino también de las facturas que yo contabilizo en mi contabilidad. Es decir, de una factura que me haya emitido otro proveedor, un proveedor mío, y yo las grabo, las tengo que emitir, ¿vale? Aunque me la hayan emitido, si me la emiten, por ejemplo, de fuera del País Vasco, pues obviamente no está en TicketBuy. Si hay un proveedor de una empresa vasca que tiene un proveedor fuera en las otras zonas de España o en Europa, pues a partir de esa fecha también tenían que reportar esos gastos, ¿vale? Por ahora, de Verifactu no obliga a las facturas de gasto, ¿vale? No lo obliga, pero la previsión es que lo va a obligar también, ¿vale? Por ahora no hay preocupación ahí. Por ahora tenéis que tener en cuenta que a enero del año que viene, los que seáis empresa, los que seáis autónomos en junio, como ya os decía, junio del siguiente, solo las facturas emitidas. Las de gasto todavía no, pero se prevé que sí, ¿vale? Con lo cual también hay que tener esa maquinaria en marcha, ¿vale? Estos son los antecedentes, ¿vale? Aquí tenéis, de hecho, mira, os invito a escanear ese QR. Esto es un ejemplo de TicketBuy. Y justamente esto, es lo que va a pasar a todos en enero.
Esto es lo que nos va a pasar a todos. Es decir, todos cuando emitamos, bueno, esto es un ticket, una factura simplificada, pero bueno, la factura, digamos, cuando la entreguéis a un cliente, su copia, porque eso también es importante, aunque vosotros generéis, bueno, os ha salido ahí seguro que os habrá salido ahí una web en vasco, de ejemplo, diciendo que la factura está correctamente registrada y tal y cual. Perdón. No, Ah, no lo coge, a lo mejor es que está en un ángulo un poco... Vale. ¿Habéis visto, no, todos? ¿Sí? Pues eso justamente es lo que a 1 de enero del año que viene va a hacer Verifactu. Verifactu va a obligar a que tengáis que poner, que esto, ojo, que no tenéis que ponerlo vosotros a mano, ya veremos, y en el programa, los que vengáis al programa y todo esto, profundizaremos mucho más. Veréis que esto no tenéis que hacerlo vosotros manual, sino es el sistema el que a través de la API, ¿vale?, lo hace, lo automatiza, lo pinta, etcétera, etcétera, ¿vale? Y otra cosa importante, aunque la obligatoriedad sea de la factura electrónica obligatoria, la obligatoriedad sea en formato estructurado, en formato electrónico, vosotros, obviamente, el cliente que os lo pida, pues podéis pasarle un documento, ¿vale? Un documento impreso diciendo, mire usted, la factura es esta. Porque obviamente veremos que una factura en formato electrónico, cuando tú la abras, dices, ostras, que no me apaño, esto es una locura. Mira, aquí tenemos compañeras que lo dicen, no ves nada. ¿Vale? Entonces el cliente obviamente que te pida, oye, yo quiero ver esto para saber qué me están mandando, porque el formato estructurado no se ve nada, ¿vale? Entonces podéis darlo. Ahora, si lo dais, muy importante, no vale un Word, no vale hacer un PDF, no vale hacer un Excel y decir, toma, esto es lo que te he puesto en la factura electrónica que te mando por otro lado. No. Tenéis que generarlo con el software que os genera la factura electrónica, con el QR y el hash, ¿vale? Porque este hash, esto se llama hash, que es un código, que es decir, todos estos datos que están aquí en la factura, se hace un proceso tecnológico que procesa esa información y genera una firma identificativa, que es esta, ¿vale? Pues esa firma identificativa, sí, esa firma identificativa es la que asegura que este documento en papel que estáis dando, bueno, en papel o en PDF por email, ¿vale?, no tiene por qué ser en papel, garantiza que tiene una correlación con una factura electrónica ya registrada en el sistema Verifactu. ¿Duda? Sí, es que me estoy liando un poquito. Vale, venga, vamos a ello. Un cliente de Moscú te viene y te compra 8 euros. Sí. ¿Tengo que hacer una factura? Tienes que hacer una factura. Pero simplificada. ¿cómo la reciba él? Simplificada. ¿Cómo la recibe? No, él no la recibe. Tú le das esto, le das esto, pero tiene que tener ese QR. Los ha comunicado haciendo directamente el ticket. El ticket, correcto. Correcto. Y si después se modifica el ticket y se le pone los datos del cliente, ¿va a haber la posibilidad de que tú recuperas ese ticket modificado? Claro, tienes que hacer, en ese caso, esa es buena pregunta, tienes que hacer una rectificativa, ¿vale?, y volver a emitir una factura. Y tienes que enviar tanto la factura inicial como la rectificativa como la nueva que emitas. Y van a tener las tres un código identificativo diferente. ¿Vale? Sí. ¿Cómo ahorrar esa burocracia? ¿Perdón? ¿Cómo te ahorras esa burocracia? ¿Cómo quitas eso de burocracia? Porque si vas a tener que estar... Ah, bueno, no, es que la idea es que esto, con una digitalización fiscal correcta, es que tú no tengas que hacer nada, que le des un botón y tú digas, asignar cliente, por ejemplo. ¿Te has equivocado o...? No, rectificativa por error. A ti te da igual, porque tú cambias, el sistema va a cambiar ese documento, va a generar un documento nuevo y lo va a enviar automático. Es decir, no es que la quite, es que los sistemas, la obligatoriedad de la normativa... Bueno, te va a estar claro si eres un torpe o no. Sí, más o menos, más o menos. Algo así, efectivamente. Sí. O sea que ya no te va a aparecer como cliente vario nada. No, a ver, sí. No, tú puedes emitir con clientes varios. Sí. La factura simplificada va a seguir siendo operativa. Eso no va a haber ningún problema. Ahora, tienes que emitir con clientes varios una factura diciendo clientes varios, tal comida, tal esto, tal servicio, tal producto, lo que sea. Y eso tiene que ir con el código. ¿Vale? De hecho, bueno, aquí todavía la normativa no dice nada, pero cuando entre la ley Crea y Crece, se cree, bueno, esto son suposiciones, sí. Todavía no está en vigor. La ley, no, las dos han sido aprobadas ya, pero todavía no están puestas en práctica con las medidas que establece la normativa. ¿Han entrado en vigor o se han entrado en vigor? Han entrado en vigor, pero los sistemas técnicos que esas leyes obligan han dado unos plazos que se han ido prorrogando por impedimento tecnológico, ¿vale?
porque no llegan, ¿vale? Porque no llegan. Sí, efectivamente, sí. A ver, para que nos entendamos, eso sería lo que te va a sustituir la factura que tú lleves a un cliente manual. Correcto. Llevo una mercancía, me llevo la factura de cobro, sería eso. Con SQR. Vale. Bueno, este es como una simplificada, pero esto en un PDF grande o... Lo que te indica sí. el programa, parecido a esto. Eso es, efectivamente. Parecido a esto con este QR. Puedes seguir cobrando en mano, toda esta historia igual. 1.000 euros, ojo. Sí, 1.000 euros. Hasta 1.000 euros con tu factura. No hay mucho movimiento de pequeña mercancía, de pequeña... No hay problema. Tú llevas esto, lo generas. Ahora, importante que sí tienes que generarlo con su hash y su código QR. ¿Vale? Porque esto ya, al tú generar esto, el sistema eso lo ha generado porque lo ha enviado a Hacienda. El llamado Albarán va a seguir existiendo, ¿no? Sí, el Albarán también. Todos los sistemas transaccionales de procesos va a seguir existiendo, ¿vale? Lo que pasa es que, ojo, aunque el Albarán siga existiendo, ten en cuenta que los procesos de aprobación o de auditoría de Hacienda a estos software de gestión van a exigir que quede trazabilidad de todo. Es decir, Y entregado por Albarán, después... eso es. No he tocado el Albarán, no lo he modificado después de haber hecho la factura, no sé qué. Permitirá facturar al Albarán, ¿no? Sí, claro, total. De hecho, precisamente los procesos de digitalización, por eso la digitalización fiscal requiere de otra digitalización anterior, que es la digitalización de los procesos, ¿vale? Por eso es fundamental, porque si no lo hacemos así, pues estamos jodidos, perdóname la palabra, ¿vale? Estamos jodidos, ¿vale? Dime. ¿Puede ser modificado? A ver, te cuento, puede ser modificado, pero los sistemas software, como van a estar auditados por Hacienda, van a obligar a estos software, entre comillas, van a obligar a que haya una trazabilidad de todas las modificaciones. Que tú puedes emitir una factura, ¿vale? Y tú haberte ido al Albarán, haberlo modificado y no facturarlo. No es lo correcto, ¿vale? Pero si mañana viene una inspección de Hacienda y te dice, oye, dame los registros de auditoría del software, pues ahí se va a ver que tú has modificado ese Albarán y que no has facturado eso, ¿vale? Con lo cual esos registros, eso sí, son obligatorios, ¿eh? Todos los software que estén acreditados por Verifactu, que de hecho ya iréis viendo, que los que, por eso validarlo, ¿eh? Cuando salgamos de aquí, mañana no porque es sábado, bueno, el que queráis obviamente que podáis, sábado o los lunes, confirmarlo cuáles ya están acreditándose con Verifactu, porque ya hay muchos que tienen el sello, es un sellito que es acreditado por Verifactu, ¿vale? De hecho hay software que desde junio del año pasado ya se han acreditado, desde junio, hace casi un año ya, ¿vale? Con lo cual, sí, también, todos los documentos de gestión transaccionales van a seguir usándose. Bueno, internamente, claro, sí, efectivamente, esa es buena pregunta. Es decir, este hash cambia, es decir, cada documento tiene un hash, ¿vale? Lo que pasa que el único hash que es obligatorio enviar a Hacienda es el de la factura. Los otros los genera el software y se los queda a él. El hash del Albarán, el hash de la factura, el hash de... porque es interno. De la proforma, efectivamente, todos esos. Claro, ahí ya, ojo, ahí ya, importante, es decir, si tú modificas, claro, si tú modificas una factura, si modificas un Albarán no hay problema, porque como Hacienda no tiene ese registro, me da igual, ¿vale? Pero si modifico una factura, ojo, que no la puedo modificar. De hecho, los software lo que van a hacer es bloquearla. Cuando tú generas la factura y se pinta este QR, la factura se bloquea. ¿Vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Rectificativa? Sí, un abono, una rectificativa. Sí, un abono. Haces un abono, una rectificativa y una nueva. Y la rectificativa tiene que ir a Verifactu y la nueva tiene que ir a Verifactu. ¿Vale? ¿Todas esas rectificativas Sí. saldrán en el modelo 300? Claro, claro. Va a salir los modelos 303, efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, a ver, pensar una cosa. Lo que yo he puesto ahí del concepto de aligerar la burocracia, pensar que esto de la factura electrónica y de Verifactu, la ley antifraude es diferente. Entonces, la ley que exige esto es la ley Crea y Crece. Que, ojo, que la burocracia se refiere a los procesos de montar una compañía, montar una empresa, método de financiación, información de manera más inmediata. No se refiere, a ver, pensar una cosa. Tú generar una factura, cancelarla, generar una nueva, al final eso, pensar que los sistemas lo hacen ya automático.
Es decir, que vosotros no tenéis que ir a mano y espérate y copio y hago la rectificativa, espérate y caramito otra y no sé qué, no. Por eso es tan importante, por eso y precisamente lo que pregunta, por eso es tan importante y que todo lo tengáis claro, por eso la digitalización es tan importante, porque el yo tener digitalizado con un sistema Verifactu todo mi proceso de trabajo y toda mi facturación y toda mi contabilidad y toda mi fiscalidad va a facilitar esto. Es que ya hay software que tú no tienes ni que rellenar los modelos fiscales, ni los 303, ni los 111, ni porque ahora estamos en época de impuestos, los hay que lo hacen automáticamente 100%. Y cuando tú cambias una factura, es dándole un botón, cancelo factura, rectificar, duplicar y generar nuevas. Ya está. Y le doy a guardar. Tardas 5 segundos. Un poquito más, si acaso, 10, pero vamos. Que realmente tocando con los métodos clásicos tardáis más. ¿Vale? Entonces, por eso es tan importante utilizar sistemas que nos permitan digitalizarnos. ¿Vale? Precisamente por eso. ¿Vale? Vale, sigo. A ver, voy por aquí. Vale. Factura electrónica. Esto es una factura electrónica. Eso es una factura electrónica, ¿vale? Por eso quería pintarlo aquí, ¿vale? Para que realmente lo veáis, lo palpéis y digáis, bueno, ¿y eso factura electrónica? Bueno, ¿y eso qué es? A ver, está muy bien el concepto, pero yo quiero verlo. Pues esto, ¿vale? Esto es una factura electrónica, un ejemplo de factura electrónica. Y por eso precisamente os decía, claro, si yo me mandan esto, pues obviamente yo aquí no me aclaro, a no ser que sea un perfil técnico, pues no me aclaro. Que no os preocupéis que esto en el programa lo explicamos. Y explicamos qué es una factura electrónica y cómo, qué son cada campo. De hecho, ya aquí podéis ver cositas, fijaros que aquí tenéis, mira, retención, base imponible, porcentaje de retención, valor no sé qué, obligatoriedad fiscal sí, establecimiento, fecha de emisión, son campos. Esto es XML. Sí, HTML, esto es formato estructurado. HTML es un lenguaje de programación web y esto es un lenguaje digamos, de intercambio estructurado de información. Es, bueno, sí, es más o menos lo mismo. De hecho si manejáis HTML, empiezan así, empieza menor que, mayor que, pues es muy parecido, sí. ¿Mismo formato que cuando envía una remesa de recibo por banco al cliente? Parecido, muy parecido. De hecho, efectivamente, esa es buena pregunta. Cuando si algunos generáis facturas, remesas de cobros a banco, el formato estructurado que se genera por remesa bancaria es un punto XML que se sube al banco, se firma y se procesa. Es exactamente el mismo formato, es como un formato estructurado definido, donde ese formato estructurado sigue este mismo procedimiento, pero obviamente con distinta información, porque en un XML de una remesa pues no van conceptos de factura, sino que van cliente 1, importe 1, cuenta bancaria, cliente 2, importe 2, cuenta bancaria. Pero es lo mismo, es usar lo mismo, es un formato estructurado XML, ¿vale? Y esto es lo que os decía, esto lo que va a evitar es problemas grandes en ciberseguridad. ¿Por qué? Porque cuando yo coja este formato estructurado y lo suba a Verifactu y lo suba al sistema de mi cliente automático, que todo eso es automático, no tenéis que preocuparos, ya no va a haber esos problemas de ciberseguridad de me han alterado la cuenta cuando yo he enviado una factura por email, le han pagado a otro, y follones y líos y complicaciones que, ojo, que se está dando muchísimo, ¿vale? Entonces, con esto evitamos de raíz ese problema, ¿vale? Con lo cual, vale, por aquí sí. ¿El resto? ¿Bien? ¿No? Vale. Una API es un método de intercambio automático de información entre un sistema y otro. De hecho, eso también lo comentamos en detalle también en el programa, ¿vale? Os voy dando detalles de las cosas que vemos en el programa para que lo veáis, ¿vale? Y la API lo que hace es que tú generas este fichero y automáticamente este fichero va a los servidores de otro sistema con un intercambio digital, ¿vale? En ese intercambio digital, API contra API, que se intercambia este archivo. Este archivo va del sistema A por API al sistema B, ¿vale? En ese intercambio, la ciberseguridad es prácticamente nula. Es decir, no hay inconveniente prácticamente. Obviamente, si vulneran el origen o vulneran el destino, pues obviamente sí. Pero se entiende que el vulnerado del origen, como hay un sistema medianamente robusto en cloud, con su ciberseguridad, con su acreditación y tal, pues
pues bueno, se entiende que ok. Y Hacienda, pues también se entiende que ok. Lo que pasa que efectivamente la seguridad absoluta no existe, ¿vale? Es decir, esto en caso que falle, si el responsable es origen, el responsable es el software, y si el responsable es destino, que es Hacienda, pues el responsable será Hacienda. Pasa que... Nos quedamos en medio, ¿no? Sí, ahí ahora mismo no, la verdad es que no sé deciros, la normativa cómo contempla esto, la verdad es que no sé deciros ahora mismo, ¿vale? Si tú eres, si es una brecha, Claro. tú eres el responsable de los datos, tú tienes 72 horas desde el momento en que tú sabes Claro, bueno, eso sí, que ha habido una brecha. correcto, eso sí. Pero Eso sí. entonces, si es tú, y tú tienes que tener con la gente un contrato de procesamiento. Hombre, claro, tienes que tener un contrato de encargado del tratamiento. Claro, por supuesto. Ahí estamos en un problemilla, porque son 72 horas. Claro, ya eso hay que detectarlo en ese momento de las 72 horas. Sí. Detecta, tienes que comunicarlo. Sí, efectivamente. Sí. Porque ahí ya está delegado en la gestión del software y de Hacienda. Sí, efectivamente. Sí, son cosas, por eso os digo que esto realmente, bueno, se ha ido demorando. En la empresa hay un plan de protección de Hombre, ojo, que una cosa. de emergencia para ese tema. Muy importante eso, de hecho, cuando deis el paso a buscar un software acreditado por Verifactu para volcar vuestra gestión y delegar vuestro negocio en esos software, importante, tenéis que tener la capacidad de validar bien, porque realmente si no están cumpliendo correctamente estas cuestiones, pues obviamente puedo tener un problema, ¿vale? Entonces, precisamente lo que quiero hoy es que os quedéis con esa idea y todos los que os interese, por supuesto, que todos sois bienvenidos, por supuesto, al programa. Ahí efectivamente hacemos mucho hincapié en eso, que hay que validar bien los proveedores, que hay que validar bien los software, que cumplan bien la normativa, que tengan buenas medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Son de terceros. Sí, claro. Total. Por eso. En contratación, en subcontratación a terceros. Claro, efectivamente. Bueno, sí, en subcontratación de terceros de ese sistema, sí. Ese tercero contrata a otro tercero. Claro, pero ahí no puedes tú... Pero él sigue siendo responsable. Hombre, claro, sí, él sigue siendo responsable, total. El controlador Sí, claro, total. Sí, eso hay que... Por eso ese tipo de cosas hay que estar capacitado, tenéis que tener un poco los conocimientos generales para poder evaluar eso y que realmente no tengáis luego problemas, ¿vale? Y que la digitalización la hagáis correctamente, ¿vale? Vale, ¿qué más? Vale, y luego tenemos Verifactu, que os he enseñado el ejemplo de TicketBuy. Bueno, todavía no hay ningún ejemplo de Verifactu, no hay ningún código QR de ejemplo, porque obviamente no está todo, ¿eh? De hecho, luego os pondré una URL que, como se está grabando luego también lo podéis ver, pero una URL donde viene toda la información de todo lo que hay de Verifactu, el sistema, cómo funciona, etcétera, ¿vale? Luego pongo la URL por si queréis entrar, ¿vale? Pero hay todavía cosas que están ahí medio coleando, ¿vale? Entre comillas, ¿vale? Pensaba que había levantado por ahí alguien una mano. Vale, ok, perfecto. Vale, entonces, ¿cómo funciona? Pues bueno, el envío de facturas inmediato a Hacienda, como os he dicho. Tras el envío, Hacienda, los servidores de Hacienda devolverán el resultado de la validación y una aceptación de factura. De hecho, la compañera aquí que trabaja con el SI, ella verá también que es parecido al SI en este caso, que tú envías y el SI te rebota y te dice error no sé qué porque el NIF del contribuyente está erróneo, o error porque la base imponible no coincide con el IVA y no sé cuánto, ¿vale? Hay una serie de tipos de errores que si yo envío a Verifactu, esos errores también me los puede dar. En caso de que haya algún error, pues no sé, en algún dato, alguna información, etcétera. Ojo con una cosa que va a tener también la funcionalidad con respecto al SI. El SI está linkado con el registro mercantil, ¿vale? Entonces, si yo emito una factura de un NIF que no es válido, me va a rebotar la respuesta tanto Verifactu como el SI diciendo no encuentro el contribuyente en el sistema, ¿vale? Entonces, eso también nos va a pasar en Verifactu. Por eso hay que asegurarse muy bien de que los datos del cliente estén bien, etcétera. Sí, pregunta. Debe haber también una validación por parte del cliente o del proveedor en este caso, ¿no? Claro, previa a generarlo, obviamente, claro. Yo genero, imagínate que Sí. genero una factura ficticia Sí. o una factura no validada Sí. por mi cliente. Sí. Emito la factura y
mi cliente a lo mejor Sí. está incurriendo en un plazo, imagínate que ha pasado, Ah, vale, ya te entiendo. pero Vale. no hay una aceptación. No. ¿Cómo funciona eso? No, os cuento. A ver, el sistema lo que hace es subirlo, pero luego el que tú estés de acuerdo comercialmente con tu cliente a emitir la factura y que él le llegue, ahí no entra Verifactu. Es decir, él tendría que recibir la factura, grabarlo en su contabilidad y donde ya tiene que casarse, pues los 347, los 303, ahí tiene que casarse. Pero que tú generes una factura en factura electrónica con su código QR, tú la has generado y si tú has tenido un error, no se le has enviado el documento, eso es tu problema. Pero ¿Me explico? No ese es el tema. Es, Sí. hay una desaveniencia, Sí. la que sea, ¿Correcto? pero a mí, por ejemplo, me emiten una factura Sí. y yo digo, es que no estoy de acuerdo con pagar esta Vale. factura, pero me han emitido la factura. Vale. Y yo estoy incurriendo en un plazo de pago erróneo. Bueno, es que lo del plazo de pago, Y me va a salir el circulito. Sí. Ojo, lo del plazo de pago, pensar que son sistemas independientes, ¿eh? Que todavía no se sabe técnicamente cómo se va a contemplar eso, ¿vale? Quiere decir que eso vendrá luego, que ya veremos, porque no tengo ni idea, ¿eh? Ahí es que no hay nada todavía. O sea, como sean Verifactus, alguien tendrá que validar tu factura. No. Bueno, claro, lo valida Hacienda, pero no el cliente. Hacienda lo valida y dice, oye, sí, esta factura está registrada. Igual que en el sí. Dime. Esa factura, en este caso que te está diciendo él, si esa factura la tienes que modificar, ya va con fecha de hoy. Claro, con fecha de hoy. Claro, importante eso, ¿eh? Súper importante, ¿eh? Volvemos a empezar con los plazos de... Sí, de- total. Efectivamente. Si tú te la emiten hoy, tú le dices una semana después, no estoy de acuerdo, rectificativa ese día, hablas comercialmente y la semana después llegas al acuerdo, ya han pasado 2 semanas, llegado 2 semanas, se emite de nuevo, con el importe correcto. Sí. ¿Puede emitir una proforma? Una vez que están Se puede emitir, sí, también, claro, también. Puedes emitir una proforma y eso no tiene obligatoriedad fiscal, sí, también puedes hacerlo, sí. Lo que pasa es que, ojo, la normativa te dice que con proforma no puedes tú, de hecho eso ya está de hace tiempo, que tú no puedes cobrar y tener transacción hasta que no haya la factura. Primero el documento y luego el cobro, ¿vale? Pero también se puede trabajar con proforma. Dime. ¿Quiere desaparecer el 340? Bueno, no, los modelos van a seguir manteniéndose, pero claro, de hecho el objetivo, por ejemplo, en el sí, el 347, no, el 347 cuando esté, eso se quita, sí, efectivamente, sí. Cuando esté Verifactu, el 347 se elimina, 347, ¿eh? Eso, 347. Ah, vale, es que he dicho 340, pensaba que era otro modelo. 340 era el 347 mensual. Vale, el mensual, sí, no. El que se quita es el 340 no lo sé, ¿eh? El 347 se quita. 340 con el sí, con el 50. Ah, vale, pero las que no estaban en el sí. No, entonces no andaba. Antes del sí, con el Vale. Sí, ya antes del sí. Correcto. Porque no estaba el sí, efectivamente. Sí, ya sí. Entonces el 340 ¿verdad que sí desaparecerá? No, el 340 ya con el sí se canceló. Solo se quedó el 347. Pero ahora cuando empecemos con esta historia. No, se quita el 347. Porque los que ya, ojo, vamos a ver, los que pasemos a Verifactu es porque no estamos en el sí. Entonces, los que no estamos en el sí, estamos obligados al 347. ¿Vale? Entonces, el 347 es el que se quitará, pero no se va a quitar este año, se va a quitar el 2027. ¿Vale? Cuando se va a quitar, cuando esté esto funcionando. ¿Vale? Ya se entiende que estamos cruzando. Claro, es que estamos cruzados, efectivamente. Total. Vamos a informar más. ¿Para qué vamos a meter más? Efectivamente. Obviamente. ¿Vale? Sí, es reinformar de reinformar. De reinformar. Efectivamente. Sí, por ejemplo, hay un ejemplo, efectivamente, como bien decía la compañera, de eliminación de burocracia y de tal, y que es un coñazo. Bueno, claro. Sí, totalmente. A ver, mi opinión, y así os lo transmito, es que esto es positivo en el sentido de, pues que al final va a evitar errores. Al final, por ejemplo, esas facturas, esa generación de que la genero por error, genero otra. Que a ver, que si me equivoco mucho, pues obviamente va a haber muchas rectificativas, pero bueno, se entiende que va a ayudar, ¿vale? Al hilo de lo que ella estaba preguntando, cuando a ti te llega una factura electrónica y dices, Sí. esto no es mío, este servicio no lo he comprado yo, este producto. Sí. ¿Tú tienes la capacidad de rechazar esa factura? No, eso es Hacienda solo. Porque eso ahora es Hacienda. mismo los que trabajamos con entidades públicas, sí, la pueden rechazar. La entidad pública me rechaza. Claro, pero cuidado. Tú porque lo estás subiendo a la plataforma de la entidad pública. Exacto. Pero aquí no va a haber ninguna plataforma de tu cliente.
Ojo, aquí la plataforma es de Hacienda. Con la que te lo puede rechazar es Hacienda. En realidad ahora estamos peor, porque si yo emito una factura, yo como cliente puedo sacar un listado de lo que me ha facturado un proveedor con el crédito. ¿Correcto? Sí, totalmente. Realmente ahora estamos peor, porque yo te puedo emitir una factura sí, y no enterarte, sí, eso sí. Claro, pero yo cuando recibo esa factura, sí. digo, esta factura es que no... No, tú lo que tienes que comunicárselo por métodos tradicionales, por método. El mismo método, ahí el mismo método. ¿Vale? La vamos a tener que mandar por fase también. Sí, claro. Vamos a tener que hacer algo. No, por fase no. Ojo, por fase solo a gobierno. Ya no. ¿Vale? Bueno, ojo, cuidado. Los que trabajéis a gobierno, sí. Verifactu, sí, ojo. Eso es muy importante, ¿eh? Los que trabajéis a público tenéis que enviar. Lo que pasa es que es la misma factura, es decir, es el mismo formato estructurado, pero tenéis que enviarlo a Verifactu y a la entidad pública y a fase. Dice Santi, el que te va a decir si no la aceptan o la aceptan es fase. Es fase, no es Verifactu, eso es, ¿vale? ¿Veis claro lo que han comentado aquí los compañeros? ¿Sí? ¿Vale? Es decir, que son dos plataformas. Realmente fase son la plataforma de las entidades públicas y Verifactu es de Hacienda. Entonces hay que enviarlos dobles y tengo los dos sistemas, aunque sea el mismo archivo. Si te envían una factura y tú no estás de acuerdo, sí. como dices, no la puedes rechazar, ¿que pagarla? No, pagarla no. Tú le dices, oiga, mire usted, no estoy de acuerdo y ya está. Y ya te emiten una rectificativa. Y claro, es decir, que eso no te obliga a ti al pago, obviamente. Si no estás de acuerdo comercialmente, ¿cómo te van a obligar a un pago? No tiene sentido, ¿vale? Duda. Entonces seguimos haciendo el mismo sistema de toda la vida, enviándosela al cliente con el QR. Eso es con el QR que hemos visto, eso es. Aparte, Hacienda, eso es correcto. Lo que pasa es que ahí, ojo, ahí por eso os decía que mejora mucho el ámbito de la ciberseguridad, porque como habéis escaneado antes el QR, os ha salido la página de la Agencia Tributaria Vasca diciendo factura validada. Vosotros, cuando recibáis esa factura de vuestro cliente, o vosotros las enviéis a vuestro cliente, la escaneáis y decís, mira, sí, perfecto, lo ha subido, está perfecta y está aprobada por Hacienda, ¿vale? Podéis validarla entrando a ese QR, ¿vale? Esa es la idea, ¿vale? Esa es la ventaja. ¿Han declarado o no han declarado? Eso es, efectivamente, esa es la idea, ¿vale? Esa es la ventaja. Dime. Vuelvo a incidir lo mismo. Dime. Hasta que no me quede sin claro. Problema, lo importante es que os quede hoy claro. Mira, yo represento un sector en el que normalmente mis ventas suelen ser menos de 1.000 euros. Ajá, ¿vale? Entonces yo creo que aquí habrá algunos, no soy yo solo. ¿Cómo será nuestro día a día? El día a día es... O sea, viene un cliente, le vendo mi producto. Le vendes el producto, tienes un software acreditado, generas el ticket, factura simplificada o factura nominativa, lo imprimes, en el momento que tú le das a guardar en tu software, eso va a ir a Hacienda inmediato, te va a rebotar el QR, eso es automático, ¿eh? Siempre, obviamente, que se utilice un software correcto y que os digitalicéis bien, si no, no... ¿Vale? Entonces, cuando salga, efectivamente, vas a tener un QR y tú tienes el que entregarle el ticket con el QR y vuestro cliente puede escanear, ¿vale? Escanear el QR y decir, oye, ok. No tiene que dar ningún dato. No tiene por qué darlo, Es que el ticket, una simplificada. ¿Vale? Una simplificada y vas a comunicar el ticket simplemente, ¿vale? Pero tú no tienes que pedir ningún dato ni nada de nada, ¿vale? Es decir, en ese aspecto, ¿ok? ¿Claro? Muy automático. A ver... Generar una factura sí, automáticamente tenga sí, el QR. Sí, va a ser muy automático. Tienes que estar facturando... Siempre que se escoja un software que esté bien optimizado. Por eso la capacidad de ayudaros a que entendáis y que dice ya cuál es el mejor software. Una cierta cantidad de facturas. Ojo, a ver, si tú generas una remesa a lo mejor de 200 facturas, pues oye, tienes que enviar, recibirlo. A lo mejor hay una demora de 1 minuto, no sé. Tienes que esperar a que te genere el PDF rebotado con el QR, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? ¿Duda? ¿La factura de cliente contado? Sí. ¿O tiene que llevar por obligación los datos de cliente? No. Puedes hacerlo siempre que no sea máximo hasta 1.000 euros. Tú generas tu factura. Lo que pasa es que con esa numeración y ese número de factura simplificada es el que va a Hacienda, ¿vale? ¿Ok? Bien, magnífico.
Bueno, aquí simplemente eso, lo que os decía, ¿vale? El tema de volver al resultado, imprime el código QR como hemos visto en TicketBuy, ¿vale? Y las cuestiones, los 1.000 euros, exigirá... Bueno, esto también es importante, os cuento, existirá también un método de envío diferido que se llama, ¿vale? Aunque nosotros lo enviemos automáticamente, bueno, que lo haga el software que decidáis montar cuando os digitalicéis, va a haber un método que Hacienda puede exigir enviar de manera diferida un tramo de facturas determinadas. Puede llegaros una comunicación electrónica y decir, oiga, mire usted, necesito que me mande de la factura del 1 de enero al 30 de enero, de manera diferida. Y tú te vas a tu software, que todos los software tienen que tener esto ya, de hecho lo tienen muchos, ¿vale? Y a junio ya es obligatorio que todos lo tengan, todos los software operando en España, que tú digas, vale, selecciono de la 1 a la 500, enviar diferido, y se le envía de nuevo a Hacienda, ¿vale? Es como un reenvío, es como que te dicen, oiga, mire usted, usted me lo ha enviado inmediato, pero por algo me lo tiene que enviar de nuevo, ¿vale? Es algo que establece de nuevo. Por lo que sea, ¿vale? Por lo que sea, ¿vale? Entonces, eso también lo tienen los software, ¿vale? Lo van a tener y lo tienen, ¿vale? Entonces, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y luego el QR, que se puede escanear por parte del receptor de la factura y validar que, obviamente, eso cumple y está aceptada por Hacienda y cumple los criterios correctos fiscales, ¿vale? En ese sentido. Como hemos visto antes con TicketBuy, es lo mismo, ¿vale? Ya voy terminando. Bueno, aquí está el proceso muy rápido, ya con esto voy terminando. Genero el fichero, ¿vale? Lo envío a la EAT, ¿vale? Simultáneamente se genera el QR, ¿vale? Y aquí está un poco el proceso, se valida, se genera, facilita al comprador y listo, ¿vale? Y aquí está el proceso. Este proceso es el proceso un poco que va a seguir el sistema de Verifactu, ¿vale? Este flujo, que es más o menos lo que os he explicado. Guardáis, lo enviáis a Hacienda automáticamente, Hacienda rebota el QR, tú generas el PDF y lo imprimes, ¿vale? Básicamente, lo imprime en caso que quieras. Si no, generas el PDF con tu sistema. Dime. Para un cliente mío, a él le sale normal, ¿no? Claro, tu software va a generar un XML, ¿vale? Un XML que tú puedes procesar en caso de que trabajes para gobierno, tú no le pasas el PDF, sino le pasas el XML. Vale, normal. Pues entonces normal, pues tú le generas el PDF, generas el ticket y tiene que ir con el código QR. ¿Pero sale la factura como tal cual sale ahora normal? Sí, claro, pero con el QR. Con el código QR y con su firma hash. Sí, ¿vale? Pero Sí. Yo no me explico bien o no. Sí. Aparte de sale, en Igual. que trabajamos en talleres, sale todo. Igual. Siempre que el software lo tenga preparado. Por eso hay que verificarlo, tenéis que validarlo, que el proceso se cumpla, etcétera, etcétera. Pero siempre que se cumpla, lo vais a tener igual que aquí, ¿vale? Igual que aquí. Este ejemplo, ¿vale? Lo que pasa es que esto, como ya está funcionando en el País Vasco, pues ya lo podemos ver. TicketBuy, pues no se puede ver todavía. Sí. Yo estoy acogida al Sí. Dice factura normal. Esa Vale. factura no a partir de enero, No. algo que diga... Si estás acogida al sí, no. Porque la excepción, de hecho lo tengo después, como os decía antes, la excepción de no acogerse a Verifactu es que ya estés en el sí. Si ya estás en el sí, de hecho, os lanzo la idea, hay muchos especialistas a nivel fiscal que recomiendan que precisamente, porque al final el sí te da 4 días para enviar la factura, con lo cual si queréis tener ese margen, lo que podéis hacer es pasaros voluntariamente al sí. Tenéis hasta junio. Ah, ¿ya no dejan? Ah, pues mira. Pues yo pensaba que era hasta junio, lo que yo tenía controlado. El sí tiene dos particularidades. Sí. Tienes que pertenecer al REDEM, el registro de... Sí, correcto. Mensual de IVA, Eso es. IVA mensual. Correcto, con el IVA mensual. Ya no existen Sí. trimestrales, un montón. No, efectivamente. Eso hay que cambiarlo. Pero ya no es ni voluntario ni inmediato. Tienes que solicitarlo, te piden una serie de requisitos, vamos a decir, hasta los contratos de trabajadores. Que No sé para qué, pero bueno. Sí, pero puedes solicitarlo. Lo puedes solicitar. Eso, claro. Hombre, claro, a lo mejor no te lo dan. Sí, lo que yo tengo entendido es que además lo revisé, justamente eso lo revisé ayer, y es hasta junio, porque tiene que cumplirse mínimo un semestre para generar la solicitud. Si de aquí a junio, máximo junio, si de a junio generáis la solicitud y cumplís los requisitos, obviamente hay que cumplir los requisitos, si no lo cumples, pues no te lo aceptan. Esa sería una diferencia, ¿no? Que con el sí dispone de 4 días. Claro. ¿Qué más diferencia tiene?
Bueno, prácticamente ninguna. Bueno, quizá tienes también la diferencia de que, aunque esté Verifactu, tú sigues con las trimestrales y con el SI te obliga mensual, el IVA. Entonces, y en el SI te obliga gastos, ojo, cuidado, En el SI obliga a reportar también los gastos, que de hecho Verifactu también lo va a obligar, Todavía no, pero se plantea que en 2027, igual que las ventas, los gastos, ¿vale? Lo va a obligar, pero todavía no, ¿vale? Todavía no. Con lo cual, bueno, depende. Al final yo creo que la única ventaja son los 4 días, porque luego otras ventajas yo opino que mejor Verifactu, porque al final los software tenéis que buscarlo, tenéis que adaptarlo, tenéis que adaptaros a la digitalización fiscal importante, porque si no entonces sí que tenemos un problema, pero si eso lo tenemos cubierto, pues no hay ningún problema de qué preocuparse, ¿vale? Duda. Hay una cosa que o no la he oído o no. Dime. Vamos, la tiendecita de barrio, el barecito con trabajadores que emite café a unos 50 y cervezas a 2 euros. Ahí donde vamos. Tienen que generar ticket a ticket. Un café, 1 euro. Un café, 1,5 euros. Una de estos, registradora, olvidaron. TPV. O sea, eso. TPV. Sí o sí. Sí o sí. Ahí sí que ya te digo que sí o sí. ¿Vale? Los que solo admiten cash. Bueno, igual. Los que solo admiten en cash, igual. Igual. Bueno, ya, en teoría, pero a ver, ahí está también, y eso es muy importante, y ahí está también las responsabilidades como consumidores que somos, Porque, a ver, yo lo que opino es que tiene que haber una equitatividad entre negocios. Entonces, yo, por lo menos yo lo hago, y os invito también a que lo hagáis. Si yo a partir de enero llego a un sitio y no me da mi factura con mi código QR, yo o no pago o me voy y no consumo previo. Así de claro, porque lo que hay que tener competitividad empresarial correcta y que todos vayamos en el mismo camino, porque si no, yo por lo menos lo voy a hacer así. Y aquí está la responsabilidad también de todos los consumidores, de que velemos porque esto se haga así, porque si no al final estamos un poco en distintas ligas, entre comillas, dicho mal y pronto, ¿vale? Entonces yo lo haría así, y os invito también a que a partir de enero todos lo hagáis, porque al final esto se trata de un win to win en todos los aspectos, ¿vale? Bien, venga, paso rápido que ya me quedan un par de diapositivas y poco más. Verifactu, bueno, aquí tenéis, mira, lo del hash que os decía. Ese código QR, os he hablado antes que se genera con un hash. ¿El hash qué es? El hash es una firma, un numerito de firma que se genera en base a toda la información de la factura. Con lo cual, ese hash nos hace garantizar que esa factura ha sido inalterada en el proceso, ¿vale? Entonces, lo que nos garantiza esto también es que realmente esa alteración de la factura pues no se haya podido hacer mediante un ciberataque o lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de hash, no me paro mucho, pero para que veáis un poquito. Este supuesto, ¿vale? Este NIF, este número, esta fecha, de tal, pues esto genera este hash, ¿vale? Perdón, ese no, este, ¿vale? Este de aquí. Fijaros que aquí tengo los datos, tengo la fecha, tengo tal, tengo el ID. Pues esto, si yo lo paso por un hash 256, que es el proceso matemático que va a seguir Verifactu, pues esto está aquí, en este numerito, letras y números, encriptado. Aquí está esto, ¿vale? Eso es un hash. Entonces, este hash se va a convertir en un QR, ¿vale? Así funciona Verifactu, ¿vale? ¿Ok? Esa es la idea. Y ya con esto creo que, bueno, la diferencia aquí muy rápido, pero lo hemos visto rápido, que quede muy claro lo que es factura electrónica, lo que es Verifactu, XML estructurado, el QR, esto es la obligatoriedad, ¿vale? Según los procesos, el objetivo que tiene cada uno, la finalidad, ¿vale? ¿Qué finalidad persigue cada uno? ¿A quién afecta? Acordaros el razonamiento ese que os decía, ¿a quién afecta? Por lo tanto, si todos estamos obligados a Verifactu, pues obviamente tenemos que cumplir también con factura electrónica. Aunque aquí diga que solo B2B. Pues no. Como al final tengo que cumplir todo Verifactu y para que funcione Verifactu necesito una factura electrónica, todos vamos a tener que cumplir las dos cosas, ¿vale? Que eso ahí como las normativas como que nos han puesto muy de acuerdo y han dicho, oye, no han pensado que aquí dicen solo B2B, pero realmente esto obliga a todo. Entonces todos estamos obligados a las dos, ¿vale? Vale, ¿qué más? Bueno, aquí está un poco el calendario, lo que os decía, ¿vale? El calendario de
el tema de la ley antifraude con sus fechas y todo esto, ¿vale? Y 2027, que es el tema de la ley antifraude, Crea y Crece en B2B. Bueno, aquí tenéis un poco el calendario de fecha, ¿vale? De cómo se va a ir. Sí, dime. Dime. Se sigue entonces creando las facturas, pasando la Verifactu y de ahí al programa Verifactu. Claro, pero sí, tú tienes la factura. Sí. Luego al Verifactu. No, primero a Verifactu y luego a Facturae. Ojo, mucho cuidado. Primero a Verifactu y luego a Facturae. ¿Vale? Y luego a Facturae. Pero el mismo programa tendrá algunos. Sí, claro, los programas. Claro, usando programas que os ayuden a digitalizaros correctamente. Por eso es tan importante, mi compi Antonio y Felipe luego lo recordará, por eso es tan importante el digitalizaros bien, ¿vale? Porque los programas, si no usáis o no hacéis una digitalización correcta, automatizando procesos, automatizando las integraciones, generando eso fácilmente, si no va a ser un coñazo auténtico, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante, ¿vale? Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues ya creo que tengo un poco más. Bueno, aquí el importante, lo del software acreditado, ¿vale? Tenéis que validar que el software esté acreditado y se tiene que garantizar, esto lo dice la normativa, la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad, inalterabilidad. Son cosas que la normativa lo exige. Son principios, sí, sí, pero ahora la normativa lo dice como principio también de facturación y fiscal, ¿vale? También, sí, viene del ámbito también, está relacionado con el ámbito de la ciberseguridad, efectivamente. ¿Vale? Y aquí importante, y muy importante, nada de facturas en Excel, nada de facturas en papel, nada del libro de comandas, nada de facturas con papelito, nada de nada, ¿vale? Por eso es tan importante que os digitalicéis. En papel sí, pero no. Que tú lleves a tu cliente. No. Ojo, cuidado. En papel me refiero a que tú lo hagas en papel. Claro, ¿vale? Claro, hombre, tú puedes imprimirlo. Claro, tú puedes imprimir tu factura en PDF. No, eso, ¿vale? Sí, ¿vale? Y ojo, una cosa muy importante, y ya con esto voy terminando, herramientas cloud nativo, ¿vale? Que esto también lo vemos en detalle en el programa. Para solucionar esto, importante que para facilitar que esas facturas se envíen automáticamente a Verifactu y te genere formato electrónico, intentad no utilizáis software instalado en local, en vuestros servidores y en vuestros PCs, porque eso va a hacer que al enviar una factura a Hacienda va a ser mucho más lento y más complicado, porque la información tiene que salir de vuestro PC a los servidores de Hacienda. Entonces, siempre mi recomendación, y esto también lo vemos en detalle en el programa, que luego lo comentará Felipe, software, por favor, cloud, en la nube, cloud. Importantísimo, no os vayáis a software local. Software local nunca, en la nube, ¿vale? Todo lo que podáis, ¿vale? Y ya creo, sí. Bueno, también. Eso es. Bien, lo que comenta aquí la compañera. ¿Nube en qué nube? Ojo, pues eso, nube en qué nube es una de las cosas que vemos en el programa, ¿vale? Para saber qué nube es la buena y qué nube son las malas. Cuidado, que eso. Y con la protección de datos. Efectivamente, ¿vale? Total, ¿vale? Así que mucho cuidado con eso y eso también es importante, ¿vale? Bueno, el uso de software, aquí ya viene un poco lo feo, pero claro, quiero quitarle un poco de leña al asunto, pero para que veáis un poquito, importante. ¿Qué pasa si no lo implanto? Pues bueno, hay que usar un software homologado o no se emitan facturas homologadas, pues bueno, hay multas de hasta 50.000 euros, ¿vale? Mucho cuidado. Incluso se establecen multas también por porcentajes de los beneficios mensuales, bueno, hay muchas historias, pero bueno, no quiero ahora preocuparos por eso porque realmente entrando a tiempo y digitalizándoos bien y haciendo las cosas bien, no vais a tener ningún problema, pero hay que ponerse las pilas ya. ¿Vale? Importante. Vale, no afecta al sí, como os decía, ¿vale? Excepciones, pues no afecta al sí. Y luego también las energéticas, productores agrícolas y de pesca no están obligados, ¿vale? No van a estar obligados en esta primera línea, ¿vale? Simplemente que lo sepáis, ¿vale? Y la obligatoriedad de los autónomos que estén en régimen fiscal especial, es decir, País Vasco, pues obviamente no, ¿vale? Como es obvio. Vale, aquí tenéis más información, esto como se está grabando, luego en el vídeo meteros. No os asustéis porque cuando entréis vais a ver ahí de todo. Es una web que hay información para parar un barco,
¿vale? Dicho mal y pronto, y hay un montón de información. Podéis bichearla, podéis investigarla y entrar ahí, ¿vale? Os dejo un momentito que le hagáis fotos, si queréis hacer fotos, y entrar, que bueno, que es súper buena, ¿vale? Y con esto, pues bueno, simplemente lo que quiero transmitiros es que la facturación electrónica no es solo una obligación, sino es una oportunidad, ¿vale?, para mejorar vuestra gestión, mejorar vuestros procesos, mejorar vuestra digitalización y que realmente tengáis una facturación sólida, una contabilidad sólida y unos procesos pues correctos y óptimos y evitando errores.